Muy buenos días a todos, mi nombre es Johnny Melgar y les voy a explicar acerca de cómo crear estructuras de datos relacionadas a pilas y colas, siendo colas el primero en entrar, el primero en salir, pilas, el primero en entrar es el último en salir, o sea, el último en entrar sería el primero en salir. Entonces vamos a crear esto. Así que nos vamos a ir acá. Esto lo vamos a utilizar como GUI y vamos a crear lo que sería lo siguiente. Y ojo a lo que vamos a hacer. Vamos a crear lo que sería un nuevo documento en Java que sería de nombre estructura. Y en estructura lo que vamos a agregar serían tres atributos. El size de tamaño. Vamos a crear un string de el texto, que sería lo que vamos a almacenar en esta estructura, y vamos a crear una misma que indicaría el nodo, o sea, cuál es el siguiente. Vamos a crear lo que sería un constructor, el cual tendría de parámetro a texto y, ojo al dato, vamos a hacer que la variable obtenga el valor del parámetro, nodo empiece en nulo, porque cada nuevo nodo va a empezar en nulo, y que su tamaño sea relativamente en uno, porque cuando ya se añade uno, pues vamos a estar en uno. Ojo al dato. Vamos a crear la función de añadir, que vamos a utilizar una sola, ya que claro, ustedes saben que pues, con los nodos de pilas y colas, pues se trabajaría de cero para adelante en colas y de el último para a cero en pilas. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer estructura temporal igual a esta, para que se vayan pues pudiendo modificar. Entonces vamos a poner, si el siguiente nodo es igual a nulo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar esto, y esto para que se vaya buscando el nodo que esté vacío, y en el nodo que esté vacío vamos a añadir lo que sería la estructura de datos, que esa estructura de datos ya debería venir en el parámetro de la función. Entonces es así de simple, y incrementamos lo que sería el tamaño de lo que es nuestra estructura. Después tenemos que crear la función, que esta sería dos funciones, porque una sería para las pilas y otra para las colas. ¿Y qué sería esto? Sería para obtener lo que es el texto. En el caso del ejercicio de hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una lista, vamos a hacer una demostración de cómo se deberían ver las listas enlazadas. Por lo tanto, sería de la siguiente manera. Según la teoría que yo manejo, realmente es que un nodo anterior no es como que se pueda recrear. Por ende, es que se tendría que seguir con este modo. Entonces, vamos a hacer un ciclo for muy normal, el cual sería la siguiente manera, con estas condiciones, siendo que va a llegar hasta size, y si llega hasta size, pues se deja el for, y no debería crear ningún tipo de problema en lo que es referente al código. ¿Qué estoy haciendo? Se preguntarán. Básicamente lo que estoy haciendo es que se acumule el texto, pero no en temp, eso sí, claramente ahí me equivoqué, sino únicamente en la variable de texto local que tenemos acá. Y se va acumulando, y tenemos el salto de línea. Por último y no menos importante, a temp le voy a cambiar su valor, siendo que lo voy a hacer igual al nodo.
por necesidades. Y ya está, muchachos. Ya tenemos lo que es este. No. Y vamos a crear una copia. Le vamos a poner descendente. Que sería más o menos la misma idea. Solo que, como les digo, realmente no se puede hacer nodos anteriores. O sea, un nodo que vaya hacia atrás, sino tener que jugar con estos datos. Por ende, vamos a tener que cambiar las condiciones de este ciclo y utilizar esta implementación. Claramente, hay cosas que ustedes tienen que reconocer, que sería que el size tiene que empezar en -1, porque si es el size, pues básicamente, bueno, realísticamente sí podría empezar en size. Y esto sea mayor a 0, ya que cuando llegue a 0 va a cerrar, ya que ningún valor está, digamos, como posicionado con su respectivo valor, sino únicamente maneja esto. ¿Ok? Entonces, en lo que venimos acá, vamos a terminar con lo que sería esta clase, que como verán es muy rápido. Ahora, por lo tanto, vamos a tener que hacer lo siguiente, y es importar cada uno de las bibliotecas, o exactamente los objetos de las bibliotecas que están acá, que sería el Action Event, el Item Event, un Default Combo Box Model, un JButton, un JComboBox, un JScrollPane, un JTextArray, un JTextField. No vamos a utilizar JLabel, ya que ustedes pues conocen cómo es que funciona esta estructura. Así que vamos a crear lo que sería las variables, que tendríamos un JButton, que sería un botón de aceptar. Tendríamos un... ¿Saben qué? Vamos a hacer esto mucho más rápido, ya que pues así ya terminamos el video lo más rápido posible. Tenemos un JComboBox que le vamos a llamar el combo del orden, ya que va a contener si es ascendente o descendente. Después tenemos un JTextField, que sería de TX de texto, que sería aquel que nos va a permitir mandarle el texto a lo que sería nuestra estructura. Tenemos un JScrollPane, que sería aquel que va a guardar nuestra JText área, que sería área orden, que sería ya el área donde se va a ordenar, y esta no la va a poder manejar o manipular el usuario. Ahora vamos a crear nuevos atributos que serían los útiles. Vamos a crear lo que sería uno de pila. Bueno, de hecho, una estructura que le vamos a llamar todo, ya que esta va a contener todos los datos. Y por último, un booleano que nos va a indicar la preferencia del usuario, si prefiere que sea literalmente un dato ascendente o descendente. Entonces, aquí, como verán, lo único que yo realizaré será invocar a esta clase en el main, obviamente. Entonces vamos a crear ya lo que sería nuestro constructor, que nuestro constructor se llama trabajo. Abrimos lo que serían las brackets y vamos a empezar a trabajar, siendo que vamos a colocar un set layout que empezaría en nulo. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué me sale en rojo? ¿Qué pasó mal? Y es un detallazo importante, y es que como tal no tienen funciones que digan colocar el layout, colocar el fondo. Y esto es porque nunca hicimos lo que sería la herencia indicada, que sería un J. ¿Podrían haber creado una variable JFrame? Sí, solo que a mí en lo particular me gusta realizar esto para ir mucho más rápido. Y ahora, por último detalle, para lo que sería lo que llevamos, vamos a
vamos a colocar la operación al cerrar la ventana, la cual sería básicamente esto. Vamos a decirle que se cierre al presionar el botón. Por lo tanto, solo le doy aquí, por último detalle, set. Le ponemos verdadero y voy a incrementar las dimensiones a lo que sería 0,0,500,500. Y como verán, si esto lo paso arriba, y por último, y no menos importante, coloco lo que sería la localización relativa al vacío. Uy, se me fue ahí una, como eran, ya me la creé acá. Ok, entonces vamos a tener que inicializar lo que serían las variables. Entonces vamos a hacer txt texto igual a new j textfield. Y txt texto vamos a colocarle de límites 20, 20, 100 y 20. Esto es a mi gusto personal. Ya después ustedes verán cómo quedará el resultado y si lo quieren modificar claramente. Ahora, este objeto lo vamos a añadir al JFrame. Y en cuanto al JTextile, ya estamos. Ahora vamos con el botón de aceptar, el cual iría directamente abajo de todo lo que hicimos. Ahora creo esto y ya tenemos lo que sería el nombre de botón aceptar, o bueno, el texto que llevaría dentro. Luego vamos a colocar los límites, que serían de 20, 50 en Y, 100 de ancho y 50 de altura. Le ponemos a este botón a un oidor de acciones y ojo al dato, vamos a crear un nuevo oidor de opciones. Y ahí, como verán, ya nos está creando lo que sería la función, siendo esta básicamente una instancia la cual utiliza de una interfaz únicamente solo una función, que sería en este caso ActionPerform. Y vamos aquí a colocar ya una sola todo lo que queremos que haga para ahorrarnos tiempo. Así que si detecta que todo es vacío, lo único que va a hacer es instanciar la estructura, que sería txt texto, sería conseguir jtextile.get y ya está. ¿Y qué pasa si no está nulo? O sea, ¿qué pasa si tiene algo dentro? Entonces lo que vamos a hacer es todo punto add y le vamos a añadir una nueva estructura que sería exactamente igual a la que tenemos arriba. Y ya tenemos para añadir. Sin embargo, no podemos reflejarlo en pantalla. ¿Y qué sucede con que no se pueda reflejar en pantalla? O sea, ahí, claro, ciertamente se me olvidó hacer un último detalle en lo que sería el botón de añadir, que sería añadirlo al JFrame. Y como verán, ya podemos hacer esto sin ningún tipo de problema. Y por último, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir una función que haremos mucho más adelante con referencia a ese booleano, pero no lo vamos a añadir porque ya es un atributo propio. ¿Entendido? Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a crear ya nuestro combo box.
que sería combo orden igual a new Java combo box. Lo instanciamos y ahora hay que colocarle a esto para que funcione un modelo. ¿Y qué modelo le vamos a colocar? Como eran, sería new default combo box model. Colocamos, porque esto es una especie de lista enlazada, y le ponemos justamente los datos que queremos. Creamos lo que es una variable express y ya quedamos. Ahora viene colocarle a esto lo que sería su límite, que sería exactamente en lo que referencia a nuestras condiciones esto. Y por último vamos a añadirle a este un oidor de cambio de ítem. Quería que escuche los ítems que tiene dentro, y por lo tanto vamos a crear la misma invocación de un único método de aquí adentro. Y ahora, ¿qué procedemos a hacer aquí adentro? Claro, lo siguiente. Si el objeto, bueno, el índice del objeto que se seleccionó es 0, o sea, si estamos seleccionando descendiente, vamos a hacer, bueno, descendente, corrijo, no descendiente, porque no estamos hablando de herencia o de hijos, probablemente. Entonces, vamos a colocar a preferencia igual a falso. Y si no es así, vamos a colocar a lo que es preferencia igual a verdadero. Y ya está. Y por último, llamamos de nuevo para que se refleje el cambio a la función lista, que, repito, aún no está creada. Y lo que vamos a hacer es, por último y no menos importante, añadirlo al JFrame. Y ahora vamos por las últimas, que sería scroll, y nos quedaría ya de último lo que es el JText Area. Ya vamos a poner en X a scroll como límite 140, 50 en Y. Vamos a poner 350 de anchura y 350 de altura, ya que este va a definir todas las dimensiones del cuadrado donde se verá el orden. Y por último, vamos a añadir el scroll a la ventana o al frame, como lo quieren llamar. Y por último, ya creamos lo que sería el JText Area, el cual vamos a deshabilitarlo muy rápidamente para la edición de los área orden. Le vamos a poner de límites, que se sorprenderán porque le vamos a poner 0,0. ¿A qué hace referencia? Esto lo vamos a meter no dentro de la ventana, sino dentro del scroll. Por ende, no importaría la posición si empieza en 0,0.
pero es requerido que empiece en 0,0 para que empiece justamente donde comienza el scroll. Y después le ponemos de lo que es las mediciones exactamente lo mismo que el scroll de 150 y 350. Y por último, y no menos importante, a scroll le añadimos área. Y por ende ya terminamos con lo que sería estos datos y solo nos quedaría un último referente, que en este caso lo puedo hacer público, lo puedo hacer privado, no importa porque ya estamos por lo que es terminar. Y creo lo que sería una condición de si preferencia es verdadera, que área orden se le añada o se le imponga el texto que va a conseguir en todo punto get list y vamos a ponerle descendente. Y si no es verdadero, vamos a poner a área orden punto set text todo punto y vamos a conseguir el string de ascendente. Y como verán, ya tenemos la lista armada. Aquí como verán no parece verse el j-textaria, pero todo eso es un manejo. Como verán, aquí me equivoqué en eso. Y recuerden siempre que las funciones en lo que sería el Javax.swing están en inglés. Por ende, es que sucede esto. Y ahora, si yo reviso, ok, no cambia, sorprendente, ¿no? Y vamos a tener que reevaluar. Para evaluar, simplemente vengo aquí, añado esto, pumba, pumba. Veo que ya está en ascendente. Veo que me lo copia de la misma manera. Entonces vamos a tener que analizar qué es lo que sucede, que me está llamando. Me está llamando cuando este termina siendo, si mal no me equivoco, verdadero a descendente. Por ende, acá hay un asunto. Y es que si mal no me equivoco, esto tiene que ser ascendente. Y este ya descendente. Y si no, me equivoqué muy feo. Ok, esto me está recopilando lo que sería la misma cantidad. Y eso me parece sumamente extraño. Descendente, como verán, me obtiene lo que sería los nodos al revés. Y acá hay un asunto muy probablemente. Y es que, como verán, yo estoy empezando, y ojo al dato, yo estoy empezando en lo que sería en ascendente, porque lo que queremos es que el último sea el primero, estoy empezando de esta manera. Y así no es como realmente se hace, siendo de que acá hay una encrucijada. Y es que si mal no me equivoco hay que añadir esto. ¿Y por qué se añade al final? Se preguntarán. Porque así ya se refleja lo que sería este salto, como verán, ya se refleja y por ende ya se muestra ascendente del primero añadido al último, así como debe ser una pila, y del primero al último de forma descendente, como aplica en las grandes y conocidas colas. Por ende, eso es todo el video de hoy. Espero que ustedes lo hayan disfrutado y nos veremos hasta que el deber nos llame de nuevo. Muchísimas gracias.